Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, amigos, tenemos una noticia que ha estado resonando en todos los medios, un tema que ha generado muchísima conversación y especulación, y que finalmente, por fin, parece que vamos a tener algunas respuestas. Como ven en el título, hoy vamos a hablar de algo muy sonado. Hande Erçel revela todo sobre su ruptura con Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de silencio, de rumores, de idas y venidas, parece que nuestra querida Hande ha decidido abrirse y contarnos su versión de los hechos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Nos ayudan enormemente a seguir creando contenido interesante para ustedes y, además, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se queden fuera de la onda. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, una de las más seguidas y queridas en el mundo del espectáculo turco, y podríamos decir que a nivel internacional también. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Sus personajes Eda y Serkan conquistaron a millones de fans alrededor del mundo, y esa conexión en pantalla se trasladó de manera espectacular a la vida real. Vimos a través de sus redes sociales momentos de complicidad, de viajes juntos, de apoyos mutuos en sus proyectos profesionales, y para muchos, éramos testigos de una historia de amor de cuento de hadas. Por eso, cuando la noticia de su ruptura salió a la luz, el impacto fue mayúsculo. Fueron innumerables las reacciones, las preguntas sin respuesta, y las teorías que surgieron en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y llena de amor había llegado a su fin? Los silencios eran cada vez más ensordecedores, y los pocos comentarios que se hacían eran, en su mayoría, genéricos, intentando poner paños fríos a la situación sin dar detalles concretos. Hablamos de semanas, incluso meses, en los que los fans clamaban por una explicación, por una luz al final del túnel que aclarara lo sucedido. Y es aquí donde entra Hande. Recientemente, en una entrevista que ha sido catalogada como la más sincera y reveladora de su carrera, Hande Erçel ha decidido poner fin a las especulaciones y compartir con el público los detalles de su separación con Kerem Bürsin. No se trata de comentarios evasivos ni de medias verdades, amigos. Estamos hablando de una revelación completa, donde Hande se ha abierto en canal sobre los motivos que llevaron a su ruptura, los sentimientos que experimentó durante y después del quiebre, y cómo ha logrado seguir adelante. Uno de los puntos clave que Hande ha querido enfatizar es que, a pesar de que su relación pública era muy visible, su vida privada siempre ha sido algo que ha intentado proteger. Entendemos que esto es complicado para figuras públicas, pero ella ha recalcado que las decisiones importantes, como la de terminar una relación, son procesos muy personales y a menudo dolorosos que se viven en la intimidad. Según ha explicado, la ruptura no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un largo proceso de reflexión y de darse cuenta de que, a pesar del amor y el cariño que se profesaban, sus caminos y sus proyectos de vida habían empezado a tomar rumbos distintos. Hande ha sido muy honesta al decir que, como en cualquier relación, existieron diferencias y desafíos que no lograron superar. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha lanzado acusaciones, lo cual habla muy bien de su madurez y respeto hacia Kerem. Lo que sí ha dejado claro es que fue una decisión mutua, tomada en un ambiente de respeto y con la esperanza de que ambos pudieran encontrar la felicidad individualmente. Ella ha mencionado que el ritmo de sus carreras, las exigencias de la industria del entretenimiento y las diferentes aspiraciones a largo plazo fueron factores que influyeron en esta difícil decisión. Es importante destacar la manera en que Hande ha abordado este tema. No hay rencor en sus palabras, sino una profunda comprensión de que las relaciones evolucionan y a veces, los caminos se separan para dar paso a nuevas etapas. Ha hablado de Kerem con mucho cariño, reconociendo el valor de la relación que compartieron y el impacto positivo que tuvo en su vida. Ha expresado gratitud por los momentos vividos, los aprendizajes y el apoyo mutuo que se brindaron durante su noviazgo. Otra faceta interesante de su revelación es cómo ha manejado la presión mediática y la constante atención de sus seguidores. Hande ha confesado que al principio fue muy difícil.
Sentía la necesidad de responder a cada rumor, de aclarar cada malentendido, pero con el tiempo aprendió a centrarse en sí misma, en su bienestar emocional y en su crecimiento personal. Ha dicho que ha encontrado fuerza en el apoyo de su familia y amigos, y sobre todo, en dedicarse a sus proyectos profesionales y a su crecimiento como actriz. La entrevista también ha servido para desmentir algunas de las teorías más descabelladas que circulaban. Por ejemplo, se llegó a rumorear que había habido terceras personas involucradas o infidelidades, pero Ande ha sido categórica al afirmar que nada de eso ocurrió. La relación terminó por diferencias fundamentales y por la convicción de que era lo mejor para ambos en ese momento de sus vidas. Esto es algo que muchos fans agradecen, ya que les permite cerrar el capítulo con una visión más clara y alejada de rumores malintencionados. Ande ha revelado que a pesar de la tristeza inicial, ha logrado transformar la experiencia en un aprendizaje valioso. Ha aprendido más sobre sí misma, sobre sus propias necesidades y sobre lo que busca en una relación futura. Ha enfatizado la importancia de la comunicación, de la comprensión mutua y de saber cuándo es el momento de seguir adelante incluso cuando duele. Este tipo de reflexiones son muy inspiradoras, sobre todo para aquellos que han pasado por situaciones similares. Además, no ha dudado en hablar sobre el impacto de la fama en las relaciones. Ser una figura pública de la talla de Ande y Kerem significa que cada aspecto de su vida está bajo el escrutinio público. Esto puede ser una carga muy pesada, y Ande ha sido transparente sobre cómo la constante atención y la presión de mantener una imagen perfecta pudieron haber afectado su relación. Ha comentado que a veces es difícil separar la vida pública de la privada, y que esto puede generar malentendidos y tensiones. La industria del entretenimiento, tan exigente y llena de cámaras siempre apuntando, puede ser un terreno árido para que una relación florezca sin presiones externas. Lo más conmovedor de sus declaraciones es la fortaleza y la resiliencia que ha demostrado. Ha pasado página, ha sanado sus heridas y está enfocada en su futuro. Ha mencionado que está muy ilusionada con nuevos proyectos y que su carrera profesional es una prioridad en este momento. No se trata de que esté cerrada al amor, sino de que ha aprendido a darse tiempo, a valorarse a sí misma y a no conformarse. Ha aprendido la importancia de reconstruirse a sí misma antes de embarcarse en una nueva aventura sentimental, y eso es un mensaje poderoso. En definitiva, amigos, Ande Ercel nos ha regalado una entrevista que va más allá de los detalles de una ruptura. Nos ha ofrecido una lección de vida sobre madurez, sobre la importancia de la autenticidad y sobre cómo enfrentar los desafíos con dignidad y fortaleza. Nos ha recordado que incluso en el mundo del espectáculo, las personas detrás de los personajes son seres humanos con sentimientos, miedos y esperanzas. Ha sabido transformar un momento difícil en una oportunidad de crecimiento personal y de reafirmación, y eso es digno de admiración. Para resumir brevemente los puntos clave de lo que hemos estado hablando, Ande Ercel ha revelado finalmente los motivos de su ruptura con Kerem Bürsin, desmintiendo rumores y aclarando que fue una decisión mutua basada en diferencias de caminos y proyectos de vida, no en infidelidades. Ha enfatizado la importancia de la privacidad en estas decisiones, el cariño y respeto que aún se tienen, y cómo ha logrado superar la difícil etapa gracias a su fortaleza personal, el apoyo de sus seres queridos y su enfoque en su carrera. Ha sido una entrevista muy sincera, madura y reveladora, que nos permite comprender mejor la situación y admirar su entereza. Profundizando un poco más en sus palabras, Ande compartió que la chispa inicial que los unió en el set se convirtió en un amor profundo y sincero. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dinámicas de sus vidas individuales empezaron a divergir. Ella hablaba de cómo las oportunidades profesionales, a menudo en diferentes ciudades o incluso países, ponían a prueba la relación. No se trata de falta de amor, sino de la dificultad de mantener una conexión íntima cuando las circunstancias externas son tan demandantes. La vida de un actor exitoso es un torbellino constante de compromisos, rodajes, eventos y viajes, y equilibrar eso con una relación amorosa requiere un esfuerzo monumental y a veces simplemente es insostenible. Además, Ande hizo hincapié en que ambos son personas ambiciosas y con sueños profesionales muy definidos. Si bien se apoyaron mutuamente en sus carreras, llegó un punto en el que sus visiones a largo plazo para sus vidas personales y profesionales empezaron a tomar direcciones que no eran fácilmente compatibles. No se trata de que uno quisiera algo que el otro no, sino de que sus caminos naturales, los que sentían que debían tomar para su propio desarrollo, simplemente se estaban separando. Es una lección importante sobre la independencia individual dentro de una relación.
Una de las declaraciones que más impactó a la audiencia fue cuando Ande habló sobre el proceso de duelo post-ruptura. Describió momentos de profunda tristeza, de cuestionamiento y de soledad, a pesar de estar rodeada de gente. Sin embargo, lo que resaltó fue su capacidad para no quedarse anclada en el dolor. Buscó ayuda en terapia, se rodeó de personas que la entendían y, sobre todo, canalizó su energía en proyectos que la apasionaban. Esta metamorfosis del dolor en crecimiento es un testimonio de su carácter resiliente. Ella también ofreció una perspectiva interesante sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital. Con las redes sociales, la vida privada se expone constantemente y los fans sienten una conexión casi personal con las celebridades. Esto, si bien es un privilegio, también puede ser una carga, ya que cualquier movimiento, cualquier silencio, se interpreta y se magnifica. Ande expresó su gratitud por el apoyo de sus seguidores más leales, pero también subrayó la importancia de establecer límites saludables entre su vida pública y su espacio personal. En cuanto a Kerem Bürsin, Ande no dudó en afirmar que guarda un profundo respeto y cariño por él. Describió su tiempo juntos como una etapa hermosa y significativa de su vida, llena de momentos memorables y de aprendizaje mutuo. Si bien reconoció que las rupturas son difíciles, enfatizó que la ausencia de rencor y la presencia de buenos recuerdos son cruciales para poder avanzar. Esta madurez en sus declaraciones es lo que ha hecho que la entrevista sea tan bien recibida. Ha evitado caer en la victimización o en la crítica, optando por una narrativa de comprensión y aceptación. También abordó la cuestión de la perfección, que a menudo se proyecta en las redes sociales. Comentó que aunque intentaron ser auténticos, la presión de mantener una imagen pública impecable pudo haber creado una brecha entre la realidad y la percepción. Aprendió que la vulnerabilidad, aunque difícil de mostrar, es una parte esencial de la autenticidad y de la conexión humana. Ande ha usado esta experiencia para reevaluar lo que busca en el amor. Ya no se trata solo de la chispa inicial o de la química innegable, sino de una conexión más profunda que incluya valores compartidos, objetivos de vida alineados y, sobre todo, una comunicación abierta y honesta. Ha aprendido que el amor verdadero no solo se siente, sino que también se construye y se nutre activamente. La entrevista también ha servido para recordarnos que, detrás de los rostros que vemos en la pantalla, hay personas reales con vidas complejas y emociones humanas. La forma en que Ande ha manejado esta situación, con tanta gracia y fortaleza, es inspiradora para muchos de sus seguidores, quienes han pasado por experiencias similares. Su valentía al compartir su historia la convierte en un modelo a seguir, no solo por su talento actoral, sino por su madurez y su inteligencia emocional. En resumen, la revelación de Ande Erçel sobre su ruptura con Kerem Bürsin es mucho más que una simple noticia de celebridades. Es una mirada profunda a las complejidades de las relaciones en el ojo público, a la importancia del crecimiento personal y a la resiliencia del espíritu humano. Nos ha mostrado que incluso después de un final, hay espacio para la gratitud, el aprendizaje y la esperanza de un futuro mejor. Ha cerrado un capítulo con elegancia y ha abierto las puertas a nuevas posibilidades, tanto en su vida personal como profesional. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta información interesante y que las palabras de Ande les hayan resonado de alguna manera. Realmente ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Ande? ¿Tenían alguna otra teoría sobre la ruptura? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y antes de que se vayan, recuerden ese pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Si les gustó este vídeo y lo encontraron útil, por favor, regálenme un grandísimo me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Ande y Kerem, o simplemente les interese este tipo de contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos da la energía y la motivación para seguir trayéndoles las noticias y los análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Como siempre, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.